Bueno, el taller de hoy se titula Autoestima infantil, fortalecer sin sobrevalorar. Tengo que deciros que esta metodología de yo no veros las caras me resulta un poquito más rara, entonces nada, si en algún momento necesitáis cualquier cosa, os van a dar salida y os voy a poder escuchar. Y si en algún momento os queréis poner las cámaras, pues genial, porque así como que interactúo un poco más. Entre otras cosas, porque he preparado algunas pequeñas actividades para que no tenéis que compartirlas conmigo, pero sí que las hagáis. Entonces, os propongo que cojáis antes de empezar un boli, un lápiz o incluso el teléfono, me da igual, pero que tengáis algo donde podáis anotar. El índice que vamos a llevar en el taller es el siguiente. Vamos a comenzar un poco en presentarme y conozcáis por qué estoy aquí, porque hemos decidido que hiciese yo este taller, la importancia que desde nuestro punto de vista de envejecimiento y psicología, tanto hablando con Piedad, podría ser interesante para el AMPA, cómo son nuestros hijos y nuestras hijas, qué es la autoestima, qué puedo hacer y ya un resumen. Como veis, vamos a llegar a la autoestima después de pasar por distintas fases. No va a ser directamente solo hablar de autoestima, sino que hay muchas cosas antes y después de ese gran nombre. Comenzamos. Usemos un papel. No hace falta que sean 3 minutos, pero sí unos minutillos. Me gustaría que en ese papel escribieseis 3 cosas positivas de todos vuestros hijos. 3 cosas positivas. Todos tenemos cosas que se nos dan mejor, cosas que se nos dan peor, pero solo podéis escribir 3 cosas buenas. En una segunda columna os propongo que pongáis, en una segunda o una tercera, me da igual, en una segunda columna que pongáis 3 cosas positivas de vosotros y de vosotras. Lo mismo, tendréis cosas que se darán mejor y cosas que se darán peor, pero solo podéis escribir 3 cosas buenas. Y por último, 3 cosas que esperáis del taller. Entonces os dejo un minutillo, 2 minutillos, un poco con la intención de que reflexionemos sobre lo que le vamos a trabajar aquí. Yo no pretendo daros una lección teórica, porque al final el hecho de una lección teórica siempre podemos encontrarlo, y más en estos niveles tan conectados que estamos. Entonces no creo que lo que yo más os pueda aportar sea una parte teórica, sino creo que lo más interesante que os llevéis del taller es una parte más de conciencia plena, una parte de decir, ostras, esto es un tema que es importante, que es interesante y que voy a ir trabajando en mi día a día. Porque claro, ahora veremos que no solo trabajar con los niños y las niñas, sino que nosotros como adultos de referencia también tenemos que trabajarnos este tema. Yo voy a hacer como que todos estáis trabajando en esto y como lo que quiero es que llamaros a la acción de, wow, me ha costado mucho pensar esas 3 cosas positivas de mi hijo. Yo lanzo mucho en consulta que cuando llegan los papis y las mamis, que siempre tenemos una entrevista inicial, al final venís cargados porque el tema que os lleva a consulta es un tema que os lleva preocupando mucho tiempo. Fíjate, no es que estamos más acostumbrados, Ana, muchas gracias por tu aportación, a decirnos las cosas malas que las cosas buenas. Incluso por sociedad tendemos más a la parte crítica, de decir algo, llega una amiga y te digo, oye, esto no me gusta, a decir la parte buena. A mí me parece un ejercicio muy positivo siempre porque tendemos más a la parte negativa. Entonces, solo te está costando porque tu cerebro repite patrones. Entonces, si entramos más en un patrón de decir lo malo, seguiremos diciendo lo malo. Entonces, tenemos como que reeducar a nuestro cerebro a que busque esa parte positiva. Además, aquí algo que os adelanto ya, es que tenemos que tener mucho cuidado cómo decimos las cosas porque cuando yo te estoy diciendo algo positivo, pero luego te añado un pero, yo te digo, por ejemplo, qué bien has recogido el cuarto, pero ayer te portaste fatal en casa de la abuela, vuestro hijo o vuestra hija se han olvidado por completo del primer reforzador. Se van a quedar siempre con esa segunda parte. Porque cuando yo digo te quiero, pero como amigo, no me vale como me quieres. Entonces, ahora iremos dando pinceladas de esta forma de hablar, porque aquí nos pasa igual. Muchas veces tendemos a decir lo positivo, pero acompañado de una muletilla, y se olvida lo positivo. Aquí también entra un poco el juego, que a veces es más complicado decir la parte positiva nuestra, que incluso la de nuestro hijo. Entonces, bueno, pues también es como un ejercicio vuestro de me voy a decir cosas bonitas a mí porque me lo merezco. ¿Vale? Os dejo un poco de reflexión. Bien. ¿Por qué consideramos que este taller podía darlo yo? Me presento oficialmente. Yo soy psicóloga general sanitaria, llevo más de 8 años ejerciendo, tanto en Hinojosa del Duque como en Córdoba capital. Tengo un máster en atención temprana e infanto-juvenil y siempre me he dedicado como un poco a estas 2 partes, a la parte infantil y a la parte de adultos. Soy CEO de la empresa Cimente, que tenemos la sede en Córdoba capital, en Ronda de los Tejares.
Me encanta esta parte de ser formadora, entonces es algo a lo que le quiero dedicar más tiempo y porque soy una eterna aprendiz de psicología. Y porque yo también tengo que cuidar mi autoestima, como la tienen que trabajar vuestro hijo o vuestra hija, pues, necesitáis trabajarla vosotros. ¿Por qué este tema? Porque el tema de la autoestima como tal. Perdón, y esa autoestima también centrada en no todo es autoestima, o no todo lo que validemos, o no todo como lo validamos, nos va a servir para la autoestima, mejor dicho. Spoiler, porque ser padre no es fácil. Vamos, yo no soy mamá, pero tengo muy claro que fácil no es. Entonces, vamos a empezar por la parte más básica. Es que no es fácil. Hay tantas cosas, yo siempre digo en consulta que vuestra misión como padre es intentar que un ser vivo que intenta todo el rato morir siga vivo. Entonces ya vais bien. ¿Por qué? Porque no valoran el peligro como lo valoramos nosotros, porque ellos están experimentando otra etapa de la vida y tienen que ser así, ¿no? Tienen que tener esta parte mágica que tienen. Entonces no es ser fácil, no es fácil ser padre. Porque los hijos y las hijas no vienen con un manual de instrucciones, da igual el tema del que estemos hablando, pero no vienen con un manual de instrucciones. Quien cree ese libro va a ser la persona más rica del mundo porque creo que todos los compraríamos y más si son individualizados de cada niño y niña, sería maravilloso. Porque cuando se aprenden las normas del juego van y cambian el juego y entramos en esta preadolescencia, adolescencia tan complicada y más ahora que no sé si habéis dado cuenta porque tengáis casos propios, pero la preadolescencia y la adolescencia se ha adelantado casi 2 años. Es decir, donde antes la preadolescencia entrábamos en los 11, 12 años, más o menos, estamos viendo con niños que entran en la preadolescencia con 9 y con 10 años. O sea, son 2 años casi de diferencia y eso se está notando mucho a nivel de toda la parte psicológica que conlleva. Porque la autoestima es algo que nos va a acompañar toda la vida. Va a estar ahí. O sea, la autoestima se va a ir desarrollando conforme el niño y la niña va creciendo y se va a quedar con nosotros. No es algo que de repente cuando llega la adultez ya digo, ay, ya no me importa la autoestima, ya no la necesito, me la quito, me estorba, no. Es algo que nos va a acompañar siempre. ¿Por qué es complicado gestionar la frustración? Ahora vamos a ir viendo que las emociones importan mucho también en este proceso de autoestima, porque sin la emoción no voy a poder gestionar, la emoción nos va a avisar de algo que está pasando, ya sea externo o interno, y tengo que aprender a gestionarla. Y si yo nunca he gestionado la emoción de la frustración, porque por ejemplo nunca me he enfrentado a un reto, nunca he tenido que gestionar que me digan que no gestiono mi frustración, eso le va a afectar directamente a la autoestima, porque la autoestima vamos a ver que hay veces que tenemos que fracasar y eso está bien, no pasa nada, es parte de nuestro aprendizaje. Entonces, pensar que tenemos que gestionar también esta frustración, porque la sociedad está viviendo una comparación extrema, extrema y directa. Estamos hiperconectados con gente con la que antes jamás nos hubiésemos podido comparar. Por ejemplo, desde a lo mejor a gente que vemos súper famosa, que hace 20 años solo la veíamos en revistas o 10 años, ahora es que estamos viendo su día a día. Entonces, el compararnos, si no tenemos una buena autoestima, vamos inevitablemente a compararnos muchísimo más. Como veis lo que estoy diciendo, no creo que sea algo solo de los niños, ¿eh? O sea que los adultos también vivimos las mismas circunstancias. Porque la vida va muy acelerada y muy rápida. O sea, algo que aprendimos a, yo que sé, a lo mejor aprendimos a conducir con el coche de marcha, luego pasó lo automático y poco a poco pues, irán yendo con más avances. Porque hay que distinguir entre una buena autoestima, una sobreprotección o ser soberbio. Son cosas muy distintas. Yo necesito la autoestima, entre otras cosas, para tener una vida funcional. No sobrevivir, porque creo que sí que podemos sobrevivir sin autoestima, a varita está, me refiero, pero sí que no vamos a tener una vida tan feliz ni funcional. Entonces necesitamos trabajarla. Aquí, en vez de poner la segunda columna, hemos puesto la tercera, pero bueno, la idea era que os ha parecido vuestra segunda columna, o sea, cuánto de difícil o de fácil os ha resultado ya no conocer solo las cualidades positivas y negativas de, ahora veremos, ¿no? Las cualidades más funcionales, menos funcionales de vuestro hijo, sino esa parte de cuánto os ha costado a vosotros y a vosotras poner vuestras cosas buenas. Entonces ahí sí que si alguien quiere hacer una aportación de, pues me ha parecido fácil, difícil o nunca me había planteado mirarme yo primero para luego ver a mis hijos, pues bueno, bienvenido sea. Porque nos cuesta mucho decirnos estas cosas buenas. Fíjate que yo siempre intento con los niños que luego a ellos se lo digan a los padres.
Y es muy guay porque los niños ven cualidades en los padres que los padres no ven. A los niños les importa muy poco ciertas cosas que a los adultos no importan, que lo tengáis en cuenta. ¿Y si el cuento de los tres cerditos hablara sobre autoestima? Os voy a lanzar esta pregunta. Haciendo el taller me llamaba la atención y de repente me vino a la mente el cuento de los tres cerditos. No me preguntáis mucho por qué volvió a mi mente, pero dije, wow. ¿Y si yo relaciono el cuento de los tres cerditos con la autoestima? No creo que haya ningún spoiler a nadie. Supongo que este cuento lo hemos leído todos en algún momento. Voy a bajar un poquito para poderlo leer. Pero dice así, ¿no? Es un cuento que narra la historia de tres cerditos que deciden construir cada uno su propia casa para protegerse del lobo feroz. El primer cerdito construye su casa de paja, el segundo de madera y el tercero de ladrillo. El lobo llega y sopla con fuerza, derribando fácilmente las casas de paja y de madera. Sin embargo, no logra destruir la casa de ladrillo del tercer cerdito. Finalmente, el lobo es derrotado y los tres hermanos aprenden la importancia del esfuerzo y la planificación. Esa es la idea original del cuento. Pero yo lanzo esta parte de, ¿y si la autoestima fuese como esas casas? Si construyo una autoestima, mi voz interior, mis expectativas de mí con paja, a cualquier adversidad se va a derrumbar. Si yo no construyo una autoestima fuerte, cualquier situación externa que venga o situaciones duras que van a venir, me van a destruir, porque yo no voy a poder controlar que venga una situación difícil. Esa situación va a venir. Yo no la voy a poder controlar. Por mucho que intentemos evitar que nuestros hijos sufran situaciones dolorosas, es que las van a sufrir. No consiste tanto en, desde mi punto de vista, que yo siempre digo que yo no soy nadie para deciros lo que tenéis que hacer. Pero desde mi punto de vista, yo os tengo que lanzar la idea de que no vais a poder quitarle todo el sufrimiento a vuestros hijos. Van a venir. Entonces, yo sí puedo ayudar a mi hijo o a mi hija a que construya una casa fuerte de ladrillo para que cuando venga esa adversidad pueda enfrentarse a ella, sea resiliente frente a esa adversidad. La autoestima no deja de ser una coraza, no deja de ser como una estructura. Entonces, entre más fuerte tengamos esa autoestima, más fácil va a ser enfrentarnos a lo que nos venga. Entonces, os dejo ahí como esta metáfora que me parece como muy, muy guay. ¿Cómo son nuestros hijos? Vamos a hablar un poco de las cualidades, porque yo aquí tengo un poco amor-odio con ellas. Desde mi punto de vista, creo que a veces confundimos qué entendemos por cualidad. Entonces yo voy a dar mi teoría, ¿vale? A lo mejor no es una teoría científicamente con muchos estudios empíricos, pero creo que es una teoría muy importante que tenemos que tener en cuenta. Os voy a lanzar una pregunta. No os voy a ver, entonces hacerlo para vosotros mismos. Y es que os voy a decir una lista de preguntas, una lista de cualidades, perdón. Quiero que vayáis pensando vosotros mismos si las consideráis unas cualidades positivas o negativas. Solo para vosotros. Luego os daré el resultado. Por ejemplo, ¿consideráis que ser asertiva es una cualidad positiva o negativa? Ser ambiciosa, os lo he puesto un poco todo en A, perdonad porque lo he hecho yo conmigo misma, ¿vale? Ser ambiciosa, ser auténtica, ser emocional, ser discreta, es bueno o malo, ser estable, es bueno o malo, ser entusiasta, es bueno o malo, ser organizada, positivo o negativo, ser paciente, positivo o negativo, sincera, ser reflexiva, ser sensata, ser prudente, ser empática o ser extrovertida. Aquí me gustaría si alguien quiere participar y me diga si considera que estas cualidades son buenas o malas o qué ha pensado de alguna de ellas cuando la ha escuchado. Cuando hago este taller presencial o cuando utilizo esta parte de la diapositiva en distintos talleres, veo mucho que tenemos relacionadas algunas cualidades como positivas, frente a otras que son consideradas negativas. Desde mi punto de vista, las cualidades no son ni buenas ni malas, ¿eh? Las cualidades son un constructo, son una línea, donde dependiendo, quizá aquí se vea mejor, ¿no? En esta línea, dependiendo en qué punto esté, una cualidad va a ser más positiva o más funcional que otra. Me explico. Podemos ver una cualidad como, por ejemplo, puede ser la extroversión, ¿no? Ser una persona extrovertida, que habla mucho con todo el mundo, como una cualidad muy positiva. Pero una persona extrovertida llevada al extremo de la extroversión va a tener problemas, porque va a haber momentos en su vida en que no va a ser el foco de atención y quizá no sepa gestionar bien eso.
va a ir a una boda y a lo mejor no es el novio. Entonces, cuidado porque las cualidades no son en sí ni buenas ni malas. Y sobre todo, no es que no las tenga o sí las tengan, sino desde mi punto de vista, yo lo explico como que están cargadas. Por ejemplo, yo me considero una persona que siempre me han dicho que tengo muy mala memoria. En verdad, no es mi punto fuerte. Pero no es real que yo no tenga memoria nunca. Porque cuando estoy delante de un paciente y lo estoy viendo cara a cara, ya sea vía online o presencial, yo recuerdo su historia. Y recuerdo detalles que yo una vez que se cierra la pantalla o se cierra o se termina la consulta presencial, yo me encuentro a ese paciente por la calle y yo no me acuerdo. Entonces, no es que no tenga memoria, es que al final la utilizo, esa cualidad la estoy aprovechando en momentos concretos. Por ejemplo, como sé que no es mi cualidad más fuerte, tengo una aplicación que envía recordatorios. Vale. Pero no significa que yo no tenga nada de memoria en mi vida, solo que la tengo cargado en esos momentos. Igual que puedo ser una persona muy extrovertida, pero hay momentos en los que me puede la timidez. Hay momentos a lo mejor en los que hay mucha gente y me voy a quedar un poco más pequeñita. Es que no siempre va a estar cargada, porque ninguna cualidad llevada al extremo es, es buena. Por ejemplo, la timidez a lo mejor la podemos ver como algo más negativo. Pero si yo soy tímida al extremo y tengo una entrevista de trabajo, no voy a poder resolver la entrevista de trabajo. Ahora bien, quizás si estoy con mucha gente, ser tímida en un primer momento me puede ayudar para poder un poco estudiar la gente de mi entorno antes de participar. ¿Me explico? ¿Estáis bien conmigo? Entonces, me parece muy importante que tengáis en cuenta que las cualidades no son ni buenas ni malas. Las cualidades solo son cualidades. Entonces, si las llevamos al extremo, pueden hacernos mucho daño. Una persona empática que lo lleva al extremo, quizá llegue a un punto en el que esté valorando más o prestando más atención las emociones ajenas que las suyas propias. Eso va a ser un problema. Una persona que sea tremendamente organizada al extremo, a lo mejor en el momento que alguien le desordena algo, no es capaz de gestionar ese punto de desorden. Y la vida hay momentos que tiene desorden. Estoy segura que, por ejemplo, cuando avisó papá, ese desorden está ahí. Y una persona que sea muy organizada lo lleva muy mal. Una persona, por ejemplo, ambiciosa, que a veces se ve como algo muy negativo, si yo no tengo ni una pizca de ambición, si esa cualidad en algún punto está un poco cargada, probablemente no pueda terminar la ESO o unos estudios o un trabajo, porque la ambición te ayuda a seguir creciendo. Podría poner en puntos extremos todos, o sea que si luego tenéis algún ejemplo concreto o queréis retarme en una cualidad llevada al extremo, ¿qué pasaría? Podemos jugar sin ningún problema. Por lo tanto, no hay una cualidad mejor o peor, hay perfiles distintos. ¿Por qué os digo esto? Porque conforme vayamos desarrollando, vamos a ver que esa autoestima va a ser muy distinto en cada niño. Entonces, quizá haya niños que yo le estoy pidiendo que consigan crecer su autoestima o que tengan una autoestima sana a través, por ejemplo, del dibujo, pero es que no es su cualidad más desarrollada o la cualidad que más quiere desarrollar. Por ejemplo, se me ocurre, esto se me está ocurriendo un poco sobre la marcha. Si yo a lo mejor me autoestima, y a mí que me encanta dar estas charlas, pues a lo mejor en mi perfil me viene bien, pero en otro tipo de perfil, dar una charla para crecer su autoestima a través de una charla, quizá no sea la mejor actividad. Entonces, la autoestima dependerá de otras cosas, no solo de las cualidades. Con que os haga un poquito pensar, me vale. Os he puesto un montón de definiciones, como por ejemplo, quizás las más, por ejemplo, la de Rosenberg, que está como por la mitad, dice la autoestima es una actitud positiva o negativa hacia un objeto en particular, el sí mismo, o sea, esta parte de sí misma. Maslow decía la autoestima es una teoría sobre la autorrealización, o sea, sobre lo que yo soy capaz de hacer. Os he puesto unas pocas como para que tengáis, pero yo me quedaría más con las que vienen a continuación. La autoestima no es un sentimiento de valía personal. No es, perdón, la repito, la autoestima no es sino el sentimiento de valía personal que que resulta fundamental para disfrutar de la vida. O sea, si yo no tengo un buen valor sobre mí mismo, me va a costar mucho disfrutar la vida. La forma en que una persona se valora a sí misma y a lo que es capaz de hacer y refleja el sentimiento de satisfacción o insatisfacción que deriva de dicha valoración, es decir, de aquello que soy capaz de hacer por mí mismo, de aquella independencia que de alguna forma
consigo. Autoestima es positiva cuando una persona se adapta con éxito a las dificultades de la vida cotidiana, porque lo que hablábamos es que la vida nos va a poner en situaciones complicadas, y es negativa cuando una persona se siente incapaz de hacer frente a esos problemas diarios, porque los problemas van a venir, queramos o no queramos. Lo he dejado ahí, de donde lo he sacado, por si lo querían mirar. Otra definición sería reconocer el valor de una persona que tiene independientemente del reconocimiento que den otros. ¡Wow! La autoestima no puede ser algo externo, porque si mi autoestima solo se basa en los reforzadores externos, llegará un momento que no voy a recibir esos reforzadores. Porque probablemente a lo mejor trabajo en una empresa con muchísimos otros trabajadores y no van a venir concretamente a mí a decirme, toma, una pegatina verde por lo bien que has hecho. Probablemente no venga. Siempre existen reforzadores externos, porque al final cobramos un sueldo, pero tenemos que tener cuidado porque los reforzadores externos no están bajo nuestro control. Entonces, como no están bajo nuestro control, si son solo los que nos guían para encontrarnos bien y tener una buena autoestima, estamos expuestos a que en un momento dado desaparezcan. Y si en un momento dado desaparecen, entonces por consiguiente mi autoestima se elimina. ¿Me entendéis esta parte, no? De que si el reforzador se va, también sería la autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos que sea un valor intrínseco que cada uno tiene. La autoestima es muy individual y depende mucho de esa parte personal. Por ejemplo, dos hermanos que hayan vivido la misma situación. Uno puede tener una autoestima mucho más funcional que el del otro. Y se habrán criado con las mismas normas, con las mismas prácticas, con los mismos límites, pero será algo muy intrínseco, porque al final es una percepción que tengo yo interna. Marian Rojas Tapé, por ejemplo, dice que juicio positivo de sí mismo. Punto. Es decir, cuando no estamos teniendo un juicio positivo de sí mismo, no estaríamos hablando realmente de una buena autoestima. Vamos un poco al final, vais a poderme preguntar, además yo creo que vamos a tener tiempo de sobra para que me contéis ejemplos concretos, por si queréis como actividades más concretas para trabajar esa autoestima. Y así pues como que tenemos esta parte teórica por un lado, como somos además poquito, vamos a poder jugar mucho con eso. 5 pilares de la autoestima serían estos. Tenéis que tener en cuenta que dependiendo de las teorías con las que expliquéis la autoestima, va a estar definida de una forma u otra. Yo voy a explicar esta porque me parece muy interesante, sobre todo en la edad infantil. Cuando trabajo con adultos, sí que la divido como en 4 partes distintas, que también se trabajan en la parte infantil, pero que varían un poco, que podemos jugar un poco con esta diferencia. Los 5 pilares para una buena autoestima serían el ambiente, el pensamiento, las expectativas, la autonomía y el elogio. Vamos a ir definiéndolas cada una de ellas. Pero sí que quiero que os quedéis como esta parte del ambiente, del pensamiento, de la expectativa, de la autonomía y del elogio. Os dejo ahí un poco para que intentéis con vuestras palabras ir pensando de qué creéis que va a ir esto. ¿A qué se refiere el ambiente? Los niños, y aquí ya sí que entramos como en esta parte de cómo Elvira puede ayudar a mi hijo o a mi hija a crear una buena autoestima, ¿vale? Estamos en esta pregunta que entiendo que es por lo que al final habéis venido al taller, ¿no? Para que de alguna forma pues demos estos tips o estas actividades para desarrollar en casa. Yo siempre digo en consulta que yo no soy quien para decir lo que tenéis que hacer, pero que os lanzo ideas. Entonces, una idea que os lanzo muy importante es que si yo quiero que mi hijo o mi hija crezca con buena autoestima, necesito que tenga un ambiente de aceptación y apoyo. Es decir, necesitan un sitio seguro, necesitan un sitio emocionalmente seguro, un sitio físicamente seguro, un sitio psicológicamente seguro. Yo necesito, yo digo, todos necesitamos que nos acepten tal y como somos. Que eso no implica que no haya cosas que debamos mejorar a nivel de conseguir X objetivo, ¿eh? Pero yo necesito saber que a mí me valoran tal y como soy. Porque si yo en este punto no me valoran, no me siento un sitio seguro, es que probablemente deje de empezar a contar las cosas porque total, se van a reír de mí. O total, me van a decir que no valgo. O total, me van a decir que es que soy un vago. O total, con total, dejo de expresarme. Si yo pensás que el ser humano, o sea, es un animal que pretende sobrevivir, vamos a partir de ahí. Si yo estoy en un sitio donde es una guerra, mi instinto va a ser un instinto de supervivencia
para, valga la redundancia, sobrevivir. Entonces, no voy a ponerme a tener una mejor autoestima, me explico. Si yo tengo un león delante, mi autoestima es muy poco importante. Entonces, cuando yo tengo un lugar seguro donde me aceptan tal y como soy, puedo empezar a desarrollar esa autoestima. Si yo no tengo un lugar seguro, me va a costar mucho más desarrollar esa autoestima. Porque es que voy a estar sobreviviendo. No voy a estar como en este segundo nivel, ¿me explico? Dice, necesitan que se escuchen y validen sus emociones. Algo tremendamente importante es que todos necesitamos que nos validen nuestras emociones, sea la que sea. Porque la emoción no me hace ni buena ni mala persona. La emoción es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para decirnos que está pasando algo. Con esa información que da esa emoción, el cerebro hará una cosa u otra. Y aparecerá una segunda parte que serán los pensamientos, que ahora hablaremos de esa segunda columna. Pero los pensamientos serán los que hagan que yo esa situación la vea mejor o peor, pero no en sí la situación. Serán mis pensamientos, me explico. Hoy me enfado porque aparece la emoción de enfado porque la comida me ha salido mala. Imaginaros, ¿por qué? Porque mi cerebro dice, esto que has hecho no lo deberías volver a hacer, voy a mandarte que te enfades para que no lo vuelvas a hacer. Mi pensamiento, después de ese enfado, puede decir, madre mía, soy la peor cocinera del mundo, no debería volverme a volver a cocinar. O por el contrario, puedo decir, la próxima vez tendré que tener más cuidado. A lo mejor la emoción ha sido frustración, no enfado, pero entenderme. Una emoción da lugar a un pensamiento. La situación como tal no va a cambiar. Ese día las lentejas no se pueden comer. Pero como yo piense, va a hacer que me sienta más segura para intentarlo otro día o no intentarlo. Y la emoción va a seguir estando ahí. La emoción me va a avisar de eso. Si cuando pido ayuda se me critica o se me juzga, aprenderé que no será mi lugar seguro al que acudir. Si yo cuando te digo, mamá, no puedo ponerme la camiseta, por ejemplo, tú me dices, hay que ver este niño, que ya te lo he enseñado 500 veces y es que no eres capaz, madre mía, qué pavo eres, no va a querer volver a pedirte ayuda. Y si cuando yo soy pequeño no trabajo esto, mucho más difícil va a ser que me lo pida adulto. En un ambiente de aceptación se dirá que es malo, pero no que soy malo. Por ejemplo, se dirá que es malo tener la habitación desordenada, pero no te diré que tú eres malo. Porque una cosa es una conducta externa y otra cosa es como yo soy. Cuidado, porque creo que tendemos a utilizar mucho el tú eres y ponernos una etiqueta cuando realmente estamos hablando de una situación externa, que la habitación está desordenada. ¿Vamos bien? Vale. Pensamiento positivo. Pensamiento positivo no es que tengamos un pensamiento mágico, un pensamiento Mr. Wonderful de todo va a salir bien. No. Es que en esa segunda parte que yo os hablaba, el pensamiento te ayudará a que te encuentres mejor o peor. Yo me lo imagino siempre, no me preguntéis por qué, como que los pensamientos están en un teatro, yo no sé por qué, el típico teatro como americano de madera, no sé, yo me lo imagino así. Entonces en ese teatro están todos nuestros pensamientos, los de vuestros hijos también. Pero dependiendo lo fuerte que yo esté, y aquí esto me parece tremendamente importante de trabajar, yo soy la que está en el foco. Entonces, dependiendo lo fuerte que yo esté, esos focos que si alguna vez lo habéis visto pesan un montón, lo podremos ver o no. No es tanto el pensamiento, sino que yo esté fuerte para poder mover ese foco y que ese foco apunta a un pensamiento más positivo. Pero ni la emoción ni la situación, sino lo fuerte que yo esté para cambiar esa dirección de mi foco y que alumbre a ese pensamiento que quiero tener presente, que es mucho más positivo y funcional para mí. Como nos hablamos, en gran medida, cómo percibimos el entorno. Si yo me digo que yo soy una patosa, que todo me sale mal, voy a actuar en el entorno de la misma forma, como una patosa, como una persona que todo le sale mal. Porque ese diálogo interno nos hace tanto daño. Y esto es un diálogo interno que sin darnos cuenta, sobre todo los adultos, lo repetimos mucho a la hora de verbalizarlo. Perdona, que ha entrado quizá a lo mejor un paciente y no he podido colgar esto. ¿Me veis bien? ¿Me veis bien? Y todo bien, todo bien. Todo bien, vale. Perdona. Em, entonces os decía que este diálogo interno también a veces tendemos, bueno, o que lo decimos mucho externamente. Entonces, cuidado con lo que hablamos.
yo soy una persona muy friki de Harry Potter, y en Harry Potter se dice, hay una frase que dice, las palabras es la mayor fuente de magia. Entonces, cuidado, porque todo lo que digamos se va a quedar en esas esponjas que son nuestros hijos y nuestra hija. Y estas esponjitas chiquititas que tenemos a nuestro lado están desarrollando su diálogo, están aprendiendo a tener ese diálogo. Entonces, necesitan mucho de nuestro apoyo, necesitan que le hablemos bien porque se lo van a quedar, ¿eh? Que hablar bien no significa no decir lo malo, ¿eh? Hablar bien significa expresar lo que en ese momento estás haciendo bien. Dice, llegar a la vida adulta con un pensamiento funcional nos ayudará a todo lo que tenga que venir. No sé si a lo mejor os está reflejando alguno que si yo tiendo a pensar las cosas más negativas de la situación, mucho más fácil que mi hijo o mi hija copie eso. Expectativas realistas. Cada niño o niña tendrá unas cualidades distintas y eso está bien. Unas cualidades, como hablábamos, más cargadas que otras. Eso no implica que yo no pueda aprenderlo todo, claro que sí. Yo puedo aprender japonés si quiero, pero debido a la edad que tengo, probablemente aprender japonés me lleve 6, 7 años tener un nivel muy básico y a lo mejor no me merece la pena. Pero quizá si una de esas cualidades que tengo más cargada es la oratoria, aprender oratoria me va a ayudar muchísimo más y probablemente me resulte mucho más fácil, probablemente más funcional. Entonces, cuidado porque a veces los papás y las mamás o los adultos del entorno ponemos unas expectativas a nuestros hijos que no son reales, ¿eh? Es decir, como le estoy poniendo unas expectativas, quizás porque yo las he tenido y no las he curado en mi hijo, y eso va a afectar muchísimo a su autoestima, porque a lo mejor le estoy pidiendo que sea pianista cuando a él o a ella no le gusta, a lo mejor la parte de oído musical pues no la tiene tan desarrollada, ¿qué le vamos a hacer, Angelito? Entonces, cuidado con esas expectativas que no son realistas. La autoestima se va a pasar también que la gente en nuestro entorno tenga unas expectativas reales. Por ejemplo, os lanzo una idea que se me viene a la mente, que es cuando a nivel a lo mejor incluso personal, ¿no? Al lado con niños pequeños y te dicen, es que no se queda quieto nunca. ¿Eso es una expectativa real para un niño de 2 o 3 años? No es real. Habrá niños más tranquilos que puedan pasar más tiempo haciendo actividades y otros niños que no. Entonces, quizás si tú a este niño que es motórico, tu expectativa es que esté sentado en una silla más de 30 minutos, pues no va a cumplir tu expectativa, por lo que va a hacer que tú te sientas mal, pero que ese niño se sienta atacado y se sienta poco válido porque no está cumpliendo lo que tú quieres. Es que a lo mejor el problema era tu expectativa, no el niño. ¿Me explico? Compararse con los demás me hace sentir inferior, porque me fijo justo en eso. O sea, cuando yo me comparo, o yo comparo a mi hijo o a mi hija, lo estoy comparando con otra persona con la que va a perder. Es decir, no me comparo o no lo comparo con alguien, por lo que hablamos antes de lo que nos cuesta decir la parte positiva, no lo comparo con alguien con que ese niño o esa niña vaya a ganar, o yo mismo. Es decir, las expectativas realistas son tan importantes porque necesitamos conocernos bien, necesitamos que ellos se conozcan. Si yo te comparo, imagínate, con una persona que saca un 10 en matemáticas porque se da muy bien las matemáticas, pero cuando tú sacas un 10 en educación física no le doy importancia porque educación física es de segunda, entenderme, me explico, que esto es algo que escucho en terapia, me refiero, estás dándole solo valor a algo que a lo mejor a ese niño o esa niña se le da peor, pero es que tiene otras cosas que se dan genial y no se están valorando. Entonces, cuidado con esas comparaciones. Otro punto importante en este pilar es la etiqueta. ¿Por qué? Porque actuamos según ella. Para nuestro cerebro tenéis que entender que tiene sentido. ¿Por qué? Se cree que un poco estas etiquetas funcionan porque como no podríamos conocer a todos los humanos que nos encontramos a lo largo de nuestra vida que van por la calle, necesitamos tener algunas etiquetas para ayudarnos un poco a, entre comillas, no meternos en problemas. ¿Vale? Entonces, como que la etiqueta te ayuda un poco a no necesitar conocer a esa persona porque ya crees que sabes lo que va a pasar. ¿Me explico? ¿Qué pasa cuando yo esa etiqueta la utilizo conmigo, con nuestro hijo? Que voy a actuar según esa etiqueta. Esto es lo típico de, seguro que tenéis algún amigo o amiga que son los que se encargan de hacer el arroz cuando vais de campo y el día que nos hace el arroz se enfadan. Los demás se enfadan con esa persona. Le hemos puesto una etiqueta, pero esa persona tiene todo el derecho a hacer el arroz o no hacerlo. Entonces, cuidado con esas etiquetas porque cuando yo pongo una etiqueta, funciono como esa etiqueta. Se llama la profecía autocumplida.
entre otras cosas, porque tanto te estoy diciendo que eres malo que al final eres malo. Si yo todo el rato me digo que soy mala en matemática, cuando llegue un examen de matemática, mis emociones me van a perturbar tanto, voy a tener lo que se llama un secuestro emocional que me va a impedir realmente sacar la información de la matemática. Porque yo misma me estoy bloqueando. Entonces, cuidado con las etiquetas, porque desde mi punto de vista los niños no son ni buenos ni malos, los niños son niños. Punto. No hay una maldad tan real en un niño. Que habrá momentos que no se porten bien, por supuesto, y habrá momentos que estén haciendo algo porque quieran conseguir algo negativo, os lo compro. Pero como tal, no existe esa maldad real en el niño, por lo menos yo considero que no, porque si no estaríamos hablando de una patología, ¿entendedme? ¿Vale? Entonces, hemos hablado de ambiente de aceptación y apoyo, hemos hablado de tener un pensamiento positivo, cómo nos va a afectar, cómo pensamos a las situaciones, tener unas expectativas realistas y vamos con la autonomía. Esto me parece clave porque cuando yo esto lo veo en consulta y empezamos a trabajar, siempre mando como muchas tareas de salir de la zona de confort. Y a los papis a veces les sorprende mucho y es porque si yo nunca he hecho nada por mí mismo, ¿cómo pretendo valorarme a mí misma? No puedo. Yo necesito hacer cosas por mí misma para saber que yo puedo. Tú me puedes decir que yo puedo correr un maratón, pero yo no corrí en la vida un maratón. No tengo tan claro que pueda o no pueda. Entonces, yo necesito probarme, yo necesito hacer cosas para realmente aprender, para que realmente yo sepa que puedo hacerla. Entonces, necesitamos salir de nuestra zona de confort. Si queremos que nuestros hijos y nuestras hijas salgan de nuestra zona de confort, los adultos del entorno también tienen que salir, ¿eh? Salir de la zona de confort es probar un alimento que no suelo probar, ir a un restaurante de comida de a lo mejor de otro sitio que a mí no me guste mucho, o incluso vestirme con ropa que yo normalmente no usaría. Pero necesito salir de mi zona de confort si quiero que ellos salgan de su zona de confort. Necesito retarse, o sea, necesito que los niños necesitan que les retemos de alguna forma, que vayan probando cosas y que tomen decisiones y sobre todo tenemos que permitir que los niños y las niñas se equivoquen, porque se van a equivocar, ¿eh? Esto no implica, y aquí estoy dando como muchos matices porque esto no es libertinaje, me explico, esto no es cena lo que tú quieras, viste como tú quieras, no, sino que yo controladamente te dejo que elijas, por ejemplo. ¿Qué prefieres? ¿Ponerte la sudadera verde o la sudadera azul? Le tengo que dar situaciones controladas, pero le tengo que permitir que elija. Lo que yo no puedo es decirle a un niño, puedes ponerte lo que quieras, por lo tanto, ese niño o esa niña irá al armario, y enfadarme porque elija el traje de Spiderman. Es que yo le he dicho que se puede poner lo que quiera. Realmente quien se ha equivocado en dar una norma he sido el adulto, no ha sido el niño. El niño ha obedecido a lo que tú le has dicho, cuidado. Entonces, los niños necesitan poder tomar decisiones y equivocarse. Por ejemplo, ¿qué te digo yo? No sé, es que me quiero poner, no sé por qué se me ocurre este ejemplo, el traje de Spiderman, que tú sabes que le queda chico y que probablemente cuando llegue al parque y se intente subir a los columpios, no puede. Ahí sí que te diría yo, tú has decidido esto y ahora tienes una consecuencia, que es que no estás cómodo en los columpios. Mañana puedes elegir otra ropa. No te estoy culpando, no te estoy criticando ni juzgando, solo que cada acción tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque las acciones tienen siempre consecuencias. Y si yo no tengo una autoestima sana, cuando me viene una consecuencia, no entiendo muy bien por dónde viene. Pero si yo tengo una autoestima sana, yo entiendo que he tomado una decisión que no ha salido como yo esperaba y que es lo que hay. Porque yo tengo que aprender. Entonces, si queréis trabajar la autoestima con vuestros hijos, tenéis que dejarles que sean independientes en la medida de lo posible. Tenéis que dejar que hagan cosas según la edad, pero que puedan elegir cosas y que puedan equivocarse. Es tremendamente importante. Por ejemplo, si nunca hago, perdona que yo no falta de ortografía, nada, ¿cómo tener autoestima? No podemos tener autoestima porque yo no he elegido nada. Ahí nos vemos a lo mejor con niños más grandes, y esto lo he visto en consulta con niños quizás más grandes, en los que nos sorprende, pero es que los niños no saben elegir literalmente nada. ¿Qué quieres? ¿Un zumo o agua? No sé.
Ahí te están dando señales de que la autoestima no está funcionando bien, ¿eh? Porque no se están atreviendo a elegir nada. Si esto lo llevo a una autoestima adulta, ¿vale? Imaginar en una relación de pareja en la que mi autoestima es muy baja y yo dejo que todo lo elija mi pareja. Si mi pareja es buena y piensa en mí, maravilloso. Como mi pareja no sea tan buena y no piense tanto en mí, voy a tener un gran problema. Entonces, pensar que lo que estáis trabajando ahora ni siquiera es por el presente de vuestros hijos, es por el futuro de ellos, no por el presente, porque ahora mismo que elija entre agua y zumo tampoco es tan importante, pero es que el día de mañana sí le puede afectar no saber elegir. Dice, aprender a frustrarme o a que las cosas no salen no es un capricho, es aprender en el presente, es una realidad en el futuro. Que tarde o temprano vuestro hijo o vuestra hija se van a frustrar, ¿eh? Y va a haber cosas que no le van a salir. Y metámonos todos, o por lo menos pienso yo, que a nadie le gusta frustrarse, ¿eh? Y que los adultos también lo pasamos muy mal cuando nos frustramos. Entonces, necesitan frustrarse. Voy controlando un poco el tiempo porque no sé si vamos justo, creo que vamos bien. Voy con el quinto, que es elogio, pero bien entendido. Aquí entra un poco el título que habíamos puesto, ¿no? De esa sobreprotección. Elogiar, reforzar es muy importante, porque cuando yo refuerzo, mi cerebro dice, wow, qué maravilloso, y va creando esas conexiones para repetir eso que me ha gustado. Cuando yo me refuerzo a mí mismo, voy creando un hábito porque voy recibiendo esa dopamina de que he hecho algo que me ha gustado y lo repito. ¿Qué ocurre? Que el elogio tiene que estar bien dado, el reforzador tiene que estar bien dado. ¿Por qué os digo esto? Porque no es cuestión de que yo te refuerce por respirar, es que tienes que respirar. Yo te elogio por la perseverancia y no por el resultado. Yo te elogio porque te está costando un montón coger la cuchara. ¡Wow! La cuchara la estás cogiendo genial. Complicado, pesa, ¿verdad? Yo valido que tú lo puedes estar pasando mal y te elogio por tu perseverancia, no tanto por el logro. ¿Por qué? Porque hay cosas en esta vida que por mucho que lo intentes no van a salir. Y eso no debería afectarnos en nuestra autoestima, por ejemplo. Si yo estoy estudiando una oposición, esto me parece un tema para hablar en otro momento, pero bueno, necesito tener una autoestima tremendamente sana, ¿eh? Porque yo me estoy exponiendo a una perseverancia constante sin ningún resultado previsible. No tengo claro qué va a pasar. Entonces, el trabajo duro y la dedicación, la resiliencia, son igual de valiosos que el resultado, porque es que hay resultados que no dependen de nosotros. Entonces, si yo solo elogio el resultado y no consigo el resultado, todo ese elogio no ha servido para nada. Porque claro, ¿qué puedo hacer? No me ha salido lo que yo pretendía. Entonces, si me tiro un año estudiando una oposición, 2 años y no lo consigo, ¿no sirvo para nada? Porque no he conseguido ese objetivo final. Es que hay veces que no consigo el objetivo. Entonces, lo que necesito es fomentar el elogio en el proceso, no en el resultado. Porque tengo que aprender que todo no va a salir bien. Y hay veces que voy a perder el juego. No pasa nada. Entonces, os resumo un poco los 5 pilares. Crear un ambiente de aceptación donde los niños pueden expresarse. Entonces van a ver que son válidos, que sus opiniones, sus pensamientos, sus emociones son válidas y eso le va a decir, wow, pues que soy importante. Donde yo cuido el pensamiento me va a hacer que yo viva esa situación de una forma u otra. La situación va a venir. Pero como yo enfoque mi pensamiento, hará que me sienta mejor o peor. Tercer pilar es tener unas expectativas reales sobre lo que puedo conseguir y lo que no, y en qué plazo lo puedo conseguir o lo que no, y si realmente me merece la pena o no conseguir ese objetivo. El cuarto es trabajar la autonomía. Si yo nunca me he enfrentado a un reto, no puedo saber que lo puedo cumplir porque no lo he llegado nunca a conseguir por mí mismo. Necesito tener autonomía. Y por último, el trabajar el elogio, pero un elogio bien enfocado. Un elogio enfocado en el proceso, no solo en el resultado. ¿Vamos bien? Bien, vamos bien de tiempo y más o menos estoy como un poco terminando. Os ponía aquí una actividad que era, haz una lista de cosas que haces muy bien y cosas que te resultan difíciles. Trabajar las cosas que se te dan mal con la ayuda de lo que se te da bien. Claro que hay cosas que no se me dan bien, muchísimas. Pero si yo tengo claro, por ejemplo, yo cuento mucho que como la memoria ya os he contado que no es muy fuerte,
se me da muy bien organizar los tiempos. O sea, suelo controlar muy bien el tiempo. Entonces, ¿qué hago? Pues que tengo una agenda para controlar ese tiempo, porque eso lo hago muy bien, pero tiene que estar anotado, porque si no lo más fácil es que a lo mejor no acuda a la cita. Tampoco es tan así, ¿eh? Pero como yo tengo, fijaros lo que os digo, como yo tengo esa etiqueta pegada de antes de que tengo muy falta de memoria, ahora me la sigo creyendo y probablemente no sea tan así ahora, porque es algo que mi trabajo me refiero. Os lo dejo porque esto es algo que también podéis hacer con respecto a vuestro hijo y vuestra hija. Es decir, voy a hacer una lista, vamos a hacer una lista de qué cosas se te dan mejor y qué cosas se te dan peor. Vale, pues ¿cómo vamos a hacer que se te dé mejor coger un boli? Vale, pues vamos a practicar con distintas cosas hasta que se te dé mejor coger un boli. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Una motricidad fina, que cueste esta parte de motricidad fina, pero que sea un niño muy creativo, una niña muy creativa. Una forma de trabajar esa parte que le cuesta más es que haga pinturas, dibujos con diferentes materiales. Y empiece con un pincel, o empiece con una brocha, y luego con un pincel, y luego con un lápiz. Es trabajar lo que se te da peor con aquello que se te da mejor. Entonces, ¿qué hago? Lo primero es que yo tengo que validar las emociones. No vale negarlas ni exagerarlas. Es decir, tú lo estás pasando mal, yo estoy contigo, cuando tú te calmes podremos hablarlo. Tampoco hay que exagerarla. Te estás sintiendo triste, ¿vale? Es una emoción que tiene su sentido biológico. Dar responsabilidades reales según la edad. Aprender a hacer cosas. Los niños tienen que aprender a hacer cosas. No podemos hacérselo todo. Elogiar el esfuerzo y no la perfección. El camino, no la meta. ¿Por qué? Porque no hay nada perfecto. No existe la perfección. Ni en nosotros. Permitir el error como oportunidad de aprendizaje. Todos nos vamos a equivocar, ¿eh? Y también está muy bien cuando yo como adulto le digo a un niño que me he equivocado, porque me permito que me vean humana. Dar ejemplo. Si yo tengo baja autoestima, va a haber más posibilidades que mi hijo tenga baja autoestima. ¿Por qué? Porque al final están copiando lo que yo hago. Lo que yo hago, lo que yo digo, cómo me enfrento a la vida, cómo me expreso. Trabajar la forma en la que nos hablamos, no solo delante de ellos, o sea, no solo cómo le hablamos a ellos, sino también como adultos nos hablamos nosotros mismos. Son una especie de mini yo en algunos aspectos, entonces están copiándonos mucho. Los niños son bajitos pero no tontos, entonces siempre están escuchando lo que decimos. No juzgar ni criticar. Ahí existe una comparación con algo, es decir, si yo estoy continuamente criticando, por ejemplo, imagínate, hay que ver que es que esa niña, qué desordenada es. Siempre estoy criticando eso, al final el niño también entiende que eso es como algo súper malo, entonces tiene que evitar a toda costa no ser de esa forma. Entonces, cuidado porque esa crítica también la están escuchando. O que si él en un momento dado es desorganizado, también va a ser criticado. Trabajar el refuerzo, el esfuerzo y la frustración. No vamos a conseguir todo lo que queramos. Lamentablemente no. Y eso también es válido, por lo menos desde mi punto de vista. Como veis, no soy muy Mr. Wonderful, pero creo que hay que ser realista. O sea, y que sobre todo habrá cosas que a lo mejor yo pueda conseguir, pero es que no me merezca la pena. Porque al final va a suponer más sufrimiento que un buen resultado para mí. Con esto, en resumen total de todo, es que todo lo que trabaje hoy con tu hijo o con tu hija va a repercutir en su futuro. Para terminar, antes de dejaros mis datos, os voy a leer un pequeño cuento. A lo mejor lo conocéis. Se titula así: El niño que pudo hacerlo. Dice: dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo, la única acción que había era romper la capa que le cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó, hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, no pararon de preguntarse cómo aquel niño tan pequeño había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Es imposible que con esas manos la haya logrado. Es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo ha podido conseguirlo?, comentaban entre ellos.
Un anciano que estaba por los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos. Yo sí sé cómo lo hizo, dijo. ¿Cómo? Respondieron sorprendidos, porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Este cuento nos muestra mucho esta parte de que va a depender, los adultos vamos a ayudar mucho a gestionar esa autoestima y a desarrollarla. Tenemos mucho poder sobre ello y nos necesitan para desarrollar esa buena autoestima. Y con esto os dejo aquí un poco, bueno, quizá no lo podáis ver así, pero podéis seguirme en psicóloga.cimente. Además, a través de Lampa os llegarán mis datos por si necesitáis el teléfono o cualquier cosa, aquí estoy.